contacto esté en un equilibrio en la córnea. No nos sirve un lente que se caiga, no nos sirve un lente que se vaya para arriba. O sea, no nos sirve un lente que sea inestable. Necesitamos que el lente mantenga una buena estabilidad en la córnea. Esa estabilidad depende de dos fuerzas que son antagónicas. O sea, que una es contraria a la otra. Primero son las fuerzas de retención. Entonces, hay unas fuerzas que tienden a retener el lente. Y contrario a eso, tenemos unas fuerzas que tienden a desestabilizar el lente. Lo que queremos es llegar al equilibrio, que las fuerzas estabilizadoras y las fuerzas desestabilizadoras nos mantengan el lente en la posición adecuada. Entonces, entre las fuerzas de retención están las fuerzas de adherencia y cohesión, o sea, la fuerza que atrae el lente hacia la superficie del globo ocular, y las fuerzas de fricción, que lo da la viscosidad de la película lagrimal. Eso igual al velcro. O sea, eso es lo que funciona como el velcro con la capa de miosina con la cara posterior del lente de contacto. Y tenemos las fuerzas de desestabilización, que una es la fuerza de inercia de la lentilla, o sea, por gravedad la lentilla va a tender siempre a ir hacia abajo, y los factores palpebrales, dependiendo de cómo esté el párpado, pues va a hacer que el lente sea más estable o sea menos inestable. Vamos a ver esas fuerzas ahorita. Entonces, un lente de contacto bien adaptado se mantiene sobre la superficie corneal por tres factores, por tres fuerzas, que son la fuerza de adherencia. ¿Cuál es la fuerza de adherencia? La fuerza de adherencia es la que existe entre la córnea y la lágrima. O sea, básicamente se da ¿dónde? Se da en las capas de la lágrima, o sea, cómo esa mucina se adhiere completamente a la córnea para que la lágrima no sea inestable, que la lágrima sea más estable. Y de ahí, esa lágrima, la capa oleosa, se va a unir a la cara anterior, a la cara posterior, perdón, del lente de contacto. Entonces, eso mantiene que el lente esté unido, flotando en ese lecho lagrimal. Eso es por la adherencia que hay de la lágrima se pega a la córnea, el lente se pega a la lágrima. Entonces, esa es la fuerza de adherencia. Está la fuerza de cohesión de las lágrimas, o sea, que el film no se rompa. Cuando se rompe el film o la lágrima no tiene muy buena consistencia, se rompe muy fácil, entonces desestabiliza ese rompimiento, desestabiliza esa relación entre el lente y la lágrima. Entonces puede el lente tender a no estar completamente centrado. Y la fuerza de adherencia que hay entre el lente y la lágrima. O sea, la córnea mantiene la lágrima por la adherencia. La lágrima mantiene al lente por la adherencia también. Entonces necesitamos que esas tres estructuras siempre estén adheridas para que el lente se mantenga exactamente en su sitio. Ahora, esa adherencia es en función de dos factores. ¿Qué es lo que produce esa adherencia? Entonces, el primer factor es el alineamiento del lente con respecto a la córnea. Es mayor cuando el alineamiento sea más perfecto. ¿Qué hablamos de alineamiento? Entonces, tenemos aquí una córnea, vamos a tener aquí otra córnea, vamos a tener aquí otra córnea. Entonces, ¿qué nos dice el alineamiento? Que podemos tener un lente que tenga exactamente la misma curvatura corneal. Entonces, ¿qué pasa? Este lente va a tener una perfecta adherencia sobre la córnea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está completamente alineado. O sea, es un método de paralelismo, se llama, la manera como se adapta este tipo de lente en cuanto a adherencia. Ahora, tenemos otro lente que va a tener esta forma. O sea, que la curvatura va a ser más plana que la curvatura de la córnea. ¿Qué pasa? Que este lente tiene menor adherencia porque tiene estos espacios,
¿sí? Que aunque se llenan de lágrimas, pero la adherencia o la cohesión que hay en ellos va a ser menor. Entonces este es un lente que va a tener mucho mayor movimiento. Se va a mover mucho más porque tiene menos adherencia. Y por último, tenemos un lente que sea más curvo que la córnea. Entonces, ¿qué sucede? Que va a perder esta zona de adherencia también. Entonces no va a tener la misma estabilidad por adherencia que tiene este tipo de lente. Entonces eso es lo que nos quiere decir eso, que depende del alineamiento del lente con respecto a la córnea. Si es paralelo, si es más plano o si es más curvo que la córnea. Entonces va a depender, de eso depende también la adherencia. Lo ideal sería, la adherencia ideal sería que tengan la misma curvatura. Pero en la práctica vemos que es muy difícil que un lente se mantenga con la misma curvatura. Ahora, el segundo factor que nos produce esa adherencia es el diámetro total del lente. O sea, la adherencia va a ser siempre directamente proporcional al diámetro que tenga el lente. Entonces, volvemos a nuestras córneas. Ahí vamos a dejar una sola córnea. Una sola córnea. ¿Qué sucede? Si a este lente yo le coloco un lente con este diámetro y le coloco un lente con este diámetro. Entonces, ¿qué sucede? Que por el diámetro del lente, al ser mayor el diámetro del lente, hay mayor superficie de contacto con la córnea, bueno, con el lecho lagrimal. Entonces, va a tener mayor adherencia. Si yo le acorto el lente, hay menos superficie de contacto. Entonces va a tener menor adherencia. Este lente pequeño va a tener más movimiento que el lente grande. Entonces, este concepto me sirve ¿para qué? Me sirve para ver el movimiento del lente. Si es mucho el movimiento, ¿qué es lo que yo hago? Pongo un lente más grande y logro que se me estabilice. Si voy a trabajar con ese aspecto. Si tiene muy poco movimiento, un lente tiene muy poco movimiento, ¿qué es lo que hago? Achico el diámetro. Al achicar el diámetro y menos adherencia, entonces puedo lograr que el lente tenga un poquito más de movimiento. Entonces, dependiendo del parámetro que yo quiera modificar para adaptar el lente de contacto. ¿Quedó claro eso? Sí, bien claro qué es lo que pasa con el lente. Cuando está ajustado, cuando está aplanado, cuando está paralelo, cuando es grande y cuando es chiquito. ¿Sí? Ya en una semana son adaptadores. Entonces, posición de equilibrio del lente sobre el ojo, también hay otros factores de los cuales se depende esa posición de equilibrio, como son el peso del lente. Entonces, lógicamente, hay lentes más pesados, hay lentes más livianos, dependiendo de la graduación. Al tener una graduación positiva alta, vamos a necesitar mucho más material que al tener una graduación negativa alta. ¿Por qué? Porque en el negativo todo el espesor se va al borde. El borde podemos quitárselo al lente. Mientras que en el positivo todo el espesor va al centro. Y el centro no podemos quitárselo al lente porque le quitaríamos poder. Eso hace que la adaptación de lentes de contacto sea mucho más fácil en pacientes negativos. Perdón, la expresión correcta no es en pacientes negativos. En pacientes con defectos negativos. Que en pacientes con defectos positivos, porque puede ser un paciente con defecto negativo que sea muy positivo en su actuar, o un paciente con defecto positivo que sea muy negativo en su actuar. Entonces, por eso corregir. Entonces, eso nos va a variar ese espesor. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si el lente va a ser muy pesado, podemos o ampliamos el diámetro para que tenga mayor adherencia y que no se caiga,
o le variamos la curva base, que es lo que vamos a ver en la tabla, para que ese lente no se caiga. Pero tenemos que tener en cuenta ese espesor, tenemos que tener en cuenta los aligeramientos que se hacen al lente, o sea, se le hacen unos cortes para disminuir ese espesor, y depende también pues del diámetro total del lente, vamos a manejar que tenga más material o que tenga menos material. Y tenemos también el centro de curvatura. Este es un lente para Halloween, es un lente para el mundial, pero tiene la forma del balón de fútbol. Por favor, nunca adapten ese tipo de lentes a los pacientes. Sí, ese es un lente para la fiesta y para de contar. Okay. Una vez uno hacía al colegio, era de examen de una maestra, pero de tigre. Que no se ve. Visto. Sobre todo para Halloween sale cualquier cantidad de formas de lentes de contacto. ¿Qué ha hecho así usted para Halloween? No. Más que yo no adapto lentes de color. O sea, No, eso no. Porque eso lleva unas personalidades especiales. Yo no soy muy afín con eso. Pero sí lo fabrico. Lo fabrica con su curva base adecuada de todo eso. Inclusive se pueden personalizar. pero si una persona que tiene defectos para que requiere de color, tampoco se lo hace, se lo hace transparente. Yo no trabajo lentes de color, hay otras personas que sí. Sí, y lo hacen de color y funcionan muy bien. Lo que pasa es que yo tuve muy malas experiencias. Y experiencias no tanto con el lente de contacto, experiencias con el proveedor del lente de contacto. Casos, una muchacha ya fue hace tiempo, que le quería cambiar el color de los ojos, todo eso, le pusimos un color verde que le quedaba bien bonito a ella. Pero me llega un día a las 7 de la noche a la casa, que se le perdió un lente de contacto que había conocido a no sé quién en Aruba, había conocido a un muchacho en Aruba, y que la había conocido con los lentes verdes, que le habían encantado el color de los ojos, todo eso, que había venido a visitarme y que se le había dañado uno de los lentes. Entonces, que a las 7 de la noche ya llegó, que cómo solucionaba, que no sé qué. Por la Cenicienta. La única manera de solucionar es que le diga que tiene una úlcera corneal y yo le pongo un parche. Pero hasta para eso lo veamos es complicado. Y que le vea el ojo así, pues, porque no se me ocurre otra cosa. O dígale la verdad. Le cobró como 3.000 esa consulta y fue a su casa a medianoche. Pero la gente es conchuda, ¿verdad? Pero sí, entonces ahí dije, para estar corriendo otros, que entonces que se me dañó, y el proveedor generalmente no lo tiene con graduación, sino que hay que mandarlo a hacer al exterior, no hay aquí pues que esté con las diferentes graduaciones. Antes estos lentes son transparentes. No son de color. No, o sea, los contactos, o sea, lo que ahorita vamos a ver el traje. No, o sea, pero lo que usted pone en sí, o sea, cuando son esas... Así dijo que de fútbol, no lo que vende él. No. Ahorita les muestro el traje para que vean dónde todo eso. No, lo que dice para adaptar el color, no trae la graduación, solo de colores, no trae, tiene que mandarlo al exterior. O sea, vienen las muestras, vienen las cajas de muestras, traen 8 o 9 colores. Uno puede escoger el color, o sea, de acuerdo a lo que quiere el paciente, y se van a graduar. Y vienen graduados y ópticamente funcionan perfectos. ¿Sí? El problema es ese, que entonces se me perdió uno, entonces medio rollo. ¿Sí? Para conseguir el otro, no, que hay que esperar 4 meses. Entonces, ¿cómo voy a hacer 4 meses y ya todo el mundo me vio salto y ya no sé nada? Entonces, yo decidí que yo me quito ese dolor de cabeza. Vaya donde Dios para que le pongan los ojos. Doctor, y ahora hay operaciones. También hay tatuajes, también tatúan el iris para cambiar el color, pero no se sabe después qué es lo que va a pasar. Sí. Yo necesito que quiere decir que se lamenta después de esa y que quedan sensibles a la luz. Ahora, lentes cosméticos se adapto yo cuando hay digamos
una úlcera corneal o un leucoma, una muchacha que por asaltarla le robaron unos anteojos, pero al taparle los anteojos en la cara, como le rayaron completamente la córnea. Entonces, esa córnea quedó blanca. Quedó completamente blanca. Entonces, esa córnea blanca sí, pues ella estéticamente pues estaba muy mal. ¿Sí? Y el otro ojo tenía un color más o menos gris, bonito de ojos. Entonces, allá sí le adapté un lente que tuviera el mismo color del otro ojo. Pero ya eso era una Y entonces se le necesidad. puso y con pupila negra. O sea, no era un lente con fines visuales, sino con fines netamente estéticos. Entonces ella al ponerse su lente de contacto, lógicamente no veía nada, pero le quedó muy similar al otro ojo. Entonces ya volvió otra vez autoestima a funcionar y todo eso. Ese tipo de lentes sí los adapto yo. Pero ya que es que con los azules me veo divina. Ese divina no. Ay, para montarme en bus, ¿cómo me va a montar con estos azules? Yo de tela me vengo con mis ojos naturales. Es en bus. Entonces, también tenemos que tener en cuenta el centro de gravedad que va a tener el lente. Entonces, el centro de gravedad depende del radio de curvatura, del diámetro total, de la potencia dióptrica, de la forma del lente y del espesor del lente. O sea, tenemos que tener en cuenta todos esos parámetros para poder hacer una adaptación de lentes que nos quede bien. Ya por la tarde vamos a empezar. Ya por la tarde vemos eso, vemos los lentes, vemos los